siguiente programa es para todos. De Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de café Andica, café orgánico, nos lo vamos a tomar con Juan Carlos Vélez, más conocido como Cale, y donde vamos a conocer un poco más de su faceta como escritor y vamos a conocer un poco más de su obra que está pronto a salir. Cale, bienvenido a Tinteando con la Firma, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los andinos, a todo el equipo de AOPAN y a vos. Muchas gracias por la invitación, Juan. Bueno, Cale, ahorita fuera de cámaras pues hablamos de todos estos libros que usted ha escrito, que de hecho hay una frase por ahí muy trillada, por cierto, que uno no debe de morir sin haber escrito un libro, sin haber sembrado un árbol y sin tener un hijo. ¿Usted ya ha cumplido con todo eso con creces? Digamos que sí, pero me da como susto. No me diga. Porque sí. Es que ya teniendo el deber cumplido, ya tengo la lápida. ¿Ya tiene la lápida atrás? Sí, exactamente, sí. Pero sí. No, realmente no todos en la vida podemos escribir libros. Sí, señor. Yo creo que todos debemos cumplir unas funciones, unos ciclos, unas actividades en este paso por el mundo. Y en el caso que concierne a mí, pues tuve la fortuna de tener ese bichito picándome, como el deseo como de contarle a la posteridad ciertas cosas de lo que me toca vivir, de lo que me ha tocado vivir en este paso por la vida. Tengo 2 hijos maravillosos, David y Violeta. He sembrado árboles, afortunadamente, pues también. He cortado un árbol en mi vida, que era un árbol que estaba enfermo. Pero he sembrado árboles, he cultivado cosas, me gusta mucho la tierra. Qué bonito. Bueno, Cale, en un programa que hicimos hace poco, hablábamos de mucha parte de su obra, ¿sí? De la que usted nos venía pues hablando de todos los libros que usted ha sacado desde el 2000, ¿sí? Sí. Y terminamos el programa con el libro que usted sacó sobre Macán, que de hecho lo decía usted ya terminando el programa, de que muchas personas, pero un porcentaje muy alto, no sabe qué es Macán. Sí, hombre, desgraciadamente muchas veces nos hacemos los de las vistas gordas frente a muchas situaciones y muchas instituciones y muchas cosas que pasan en nuestro pueblo. Macán es una institución que ha perdurado en el tiempo, digamos un poquitico está perdida su razón de ser. Sí. Porque ahora pues todos los conductores son afiliados a empresas, digamos que ya el conductor dignificó su labor. ¿Para qué se creó Macán? Profesionalizó su oficio. Su oficio. En los años 70, 71, 72, 73, ¿qué veíamos nosotros los andinos en los conductores? Por lo regular eran personas de muy bajos recursos, personas muy bebedoras, tanto los conductores como los patos de carro, los ayudantes. Sí, pues. Entonces era normal que se rodara un carro, pero no había con qué enterrar al señor. Claro. Perdón, Cale, antes de que siga, lo comentaba yo como habían canciones que decían que aguardiente para el chofer. Exactamente. Mire lo que de eso se... Y en los paseos gritábamos consignas para que el conductor le chuzara más el acelerador. Claro. Entonces chúsele y era aguardiente para el chofer y todas las cosas claro así. Que sí, claro. Siempre se relacionaba el licor con la conducción, era una cosa extraña. Ajá. Afortunadamente hemos evolucionado en 40 años y ahora pues los accidentes de tránsito son muy escasos acá, afortunadamente, en el pueblo. Pero en los años 70, 80, los conductores eran, digamos, no todos, pero digamos que el gremio era medio irresponsable, porque entonces las reuniones hasta de Macán terminaban en una rumba. Claro. Pero
¿qué ocurría? Un conductor tenía un accidente, un conductor se enfermaba, la familia del conductor se enfermaba, el ayudante, y no había con qué colaborarles. Entonces por eso nació Macán, que fue la idea de un sacerdote, Darío Vélez, de don Javier Giraldo, de John Lemos, que quisieron hacer eso para, digamos, poderle ofrecer, brindar a los conductores que desgraciadamente morían en accidentes de tránsito, muchas veces buscados por ellos mismos, un entierro digno. Incluso se hizo un mausoleo en el cementerio donde reposaban. ¿Todavía está? Todavía existe, sí. Y Macán tiene su oficina, Macán tiene su local, Macán existe todavía, el presidente de Macán es don Orlando Ramírez Carmona en este momento, ya son más de 40 años. Entonces ese libro se hizo, digamos, como para contar una historia medio elemental, Sí. porque no pudo hacerse una investigación muy profunda sobre el transporte en Andes y sobre lo que es Macán y lo que fue para los conductores. Hablando de eso, Carle, uno se encuentra, digámoslo así, vestigios de lo que en otra hora eran unas fondas, eran las paradas obligatorias de los choferes a esperar. La gente que bajaba de las veredas, que llegaban a esa fonda para esperar el carro, y donde llegaba el carro con ellos a descargarlos. Entonces, claro, era el punto donde ellos bebían mientras llegaba la gente, y bebían cuando las descargaban porque ya había terminado el día. Ya hoy por hoy, como lo decía ahorita, son vestigios, ya eso no existe porque los conductores no pueden beber. Afortunadamente. Claro que sí. Afortunadamente, eso solo son recuerdos. Eso ya ha Y cambiado. las mucho fondas pues existen, la Venenosa, para el lado de Jardín también. Claro, bueno, sí. Monserrate ya desapareció, pero eran como los sitios de referencia. Pero ya han pasado, sí. Media Luna. Media Luna. Sí, sí. Afortunadamente ya los conductores se concientizaron de su responsabilidad con la gente que transportan, con la carga que transportan y con ellos mismos. Y las empresas. Y las lógico. empresas pues ya tuvieron el coraje de ponerlos en cintura. Y la ley. Así es. Afortunadamente. Bueno, después del libro de Macán, ¿qué siguió, Cali? Después del libro de Macán siguió la biografía de Gonzalo Arango. Gonzalo Arango, el de Andes. El de Andes. Es una biografía, pues, digamos que publicado en Colombia, solo existe esa biografía y una aproximación que hizo Eduardo Escobar en un libro que se llama Gonzalo Arango por Eduardo Escobar. Esta biografía, pues, que se publicó, afortunadamente fue muy bien recibida en Andes. Sí. Digamos que en Andes prácticamente se vendió la totalidad del tiraje, que fueron 1000 ejemplares. Eso pues da una medida como de la responsabilidad del pueblo frente a sus personajes. No solo frente al escritor, sino frente al personaje central de la obra, que es Gonzalo Arango. Claro que sí. Como el deseo de saber verdaderamente quién era Gonzalo Arango. Sé que es un libro que leen mucho en los colegios, que investigan cada vez que hablan del nadaísmo. Como le digo, para mi satisfacción personal y como escritor, fue muy bien recibido. Qué bien. Y en Medellín he tenido la fortuna de encontrarme con personas, digamos, como de la academia, del mundo intelectual de la ciudad, que utilizan el libro para, cuando les toca hablar de Gonzalo Arango, como para datearse. Como referencia. Como referencia. Perfecto. Eso en 2009. Sí, señor. Y ya en 2013 publicó Cuentos con olor a boñiga, que son 13 o 14 cuentos de mi autoría, entre los cuales se incluyen 4 cuentos pues, sobre Gonzalo Arango, pero escritos por mí. Y también tuve la fortuna de que el libro lo consumiera el pueblo. El libro, se hicieron 1000 ejemplares, de los cuales aproximadamente 800 fueron vendidos aquí en Andes. Ah, pues. Sí, yo tengo pues como esa satisfacción personal. Y más satisfecho me siento aún de escuchar tantos comentarios en torno al libro. Sí, señor. Para mí es muy común que la gente me aborde en la calle, me pregunte si la historia del verdugo es verdad, si lo del sargentico también era verdad, si el cura del cuento La Granja es el padre Tales y si era el padre Tales. Bueno, porque todos tienen como una aproximación a la realidad, elementos de la realidad. Entonces es un libro muy leído, no como, digamos, elemento de investigación, aunque el cuento del verdugo fue motivo de reuniones en instituciones porque se conoció pues toda la historia del personaje y se habló mucho en grupos interdisciplinarios de esa historia porque fue una historia real. Entonces tengo la fortuna de contarme como autor
yo creo que el libro que por gusto más se ha leído en Andes. Se ha Sí, leído más sí. que a Gonzalo Arango, que cualquier libro de Gonzalo Arango. Lo han leído jóvenes de colegios, de escuelas, me han invitado a hablar del libro. Yo he donado libros a las bibliotecas de algunas instituciones educativas y me dicen que no paran en las bibliotecas. Qué bueno. Y hay profesores que también, digamos, le hacen fuerza al escritor andino. Claro. Porque yo llevo varios años como haciendo esa tarea de, bueno, muchachos, hablemos de los de antes, hablemos de Gonzalo Arango, del Indio Uribe, de Argos, un personaje tan importante, del maestro Claro. Jorge Restrepo, de los libros de Gustavo, que son los libros que más se investigan y los que más se buscan para hacer trabajo sobre el municipio. Claro que sí. Pero que primero le trabajemos a lo de antes. Sí, sí. Y he tenido la fortuna de hallar reciprocidad por parte de muchos profesores que comparten con sus estudiantes, algunas veces me invitan a que les hable del libro, Claro. de mi gusto por la literatura, porque pues, yo no sé si un escritor se profesionaliza o no, uno si estudia español y literatura puede ser escritor, yo creo que no. Eso es más Porque le guste. es más una pasión de vida. Sí. Y en el caso mío, pues yo no tengo formación académica universitaria, pero tengo el gusto de que me lean y de que sean muy bien recibidos mis Qué textos. bueno. Bueno, termina Cuentos con olor a boñiga. ¿Qué sigue después? Bueno, en algún momento, después de 2013, pues fue el proceso de la venta del libro, que duró más o menos 1 año y medio, 2 años, y retomar textos que tengo guardados. Una novela, digamos, un libro que me ha pedido mi esposa Elizabeth, que le gustaría mucho ver, que son mis textos de conferencias, de discursos, de charlas, publicados en un libro. Día de la Madre, de las Víctimas, Sí. Gonzalo Arango, Prudencia Restrepo, lo que he escrito sobre cosas muy puntuales. Todos esos actos Eso todos se logró. compilados en una Sí, todos obra. compilados en una sola obra. Eso se logró hacer y de hecho está en la casa, está pues, en mis archivos personales. Sí. Pero yo traía desde hacía rato como la idea de hacer algo más histórico. Sí. Algo que nos contara más como andinos, que nos mostrara más como andinos, que nos mostrara la idiosincrasia que es, digamos, parte de lo que somos nosotros, nuestra idiosincrasia, que conociéramos verdaderamente a los personajes de Andes, Sí. porque siempre se habla de quiénes son personajes andinos, famosos. Claro, ¿Por claro. qué empezar a catalogar a los famosos? ¿Qué es famoso? Un famoso puede ser un narcotraficante. Y vamos a hacerle una apología a la vida de un narcotraficante, Claro que no. ¿cierto? Entonces, como mi idea era contar a los andinos. Entonces nació, digamos, en ese momento, la publicación de un afiche. Sí. Un afiche con 52 conozco. personajes, que no son los más nada. Sí, Son sí. personajes sobresalientes, personajes que han hecho algo, que básicamente tienen un elemento en común, excepto 3 o 4, que son todos de Andes, nacidos en Andes, que todos tienen algo para contar. Por ejemplo, Sí, doña sí. Ligia Pecosa, doña Ligia Restrepo García. Es un personaje icónico en nuestro municipio. Es una dama a carta cabal, es una mujer, una líder social. ¿Se Es puede una- decir que son las pecas más famosas de Andes? Con toda certeza. ¿Cierto que sí? Con toda certeza, es la pecosa más famosa Sí, sí. y es la más querida y es Claro, la más claro, recordada y es la claro más que sí. amada por mucha gente. Claro Quitó hambres, fríos, en su trabajo de enfermera, pues Dios mío, bendito. Claro que sí. Y ya ahora grande, hasta hace muy poco, pues que ya está pues muy enfermita, atendió allí su ropero, Su boutique. su boutique de prendas de segunda, Sí, sí. les daba comida a mucha gente. Claro, claro, claro. Y eso es una de las cosas que la entristece, no poder seguir compartiendo su Claro, vida y sus cosas con los demás. Así es. Entonces, la idea era exaltar esas personas, exaltar gente como Ricardo Restrepo, que hace vehículos espaciales en la NASA, exaltar gente como Gustavo Alberto Zapata, exaltar al fundador, a don Pedro Restrepo Peláez, a Argos, a doña Pubenza Posada, que es una de las acuarelistas más importantes de Antioquia, No me diga. una señora de Andes, hermana de don Alberto Posada, el de la Nueva York, la mamá de Nacho así? Posada, la esposa del doctor Jaime Lema. Es una señora muy importante y que prácticamente la desconocemos. Claro, claro.
exaltar a Freddy Suárez, que fue jefe del Departamento de Audiovisuales, de Producción de Audiovisuales de la Universidad de Antioquia, siendo tan joven y Tan hoy joven. doctor en periodismo, estuvo muchísimos años ahí. Hoy es profesor allá en la universidad. Bueno. Entonces, hay una cantidad de gente que no... pues, algunos los Andinos y no exaltamos los conocemos. y no los conocemos. A unos los exaltamos y a otros los ignoramos. Pero cuando hice ese afiche, que son 52 personas, me di Sí. cuenta que faltaron espacios. Faltó gente Sí, señor. por exaltar. Entonces ahí nació la idea de recopilar todos estos personajes, incluso personajes muy cotidianos, Jairo Perrillita, Claro, claro. Enoc, que los Sí, vemos sí. todos los días, Claro. Albeiro Churrusco, Sí, que son sí. parte del paisaje andino. Claro que sí. ¿Por qué no proponerle a la historia que dentro de 100 o 200 años lo recuerden a ellos también? Claro, claro. Entonces, me metí en el proyecto de hacer un libro de personajes de antes. Pero cuando uno empieza a hacer algo, le van haciendo patas al gato, ¿es que dice? Sí, Y uno- pata al cojo. Eso, patas al cojo. Y entonces empiezan a aparecer. ¿Por qué no cuento la historia de antes? Claro, desde claro. desde Cali. O Sí, sea, sí. no irme a un archivo y copiar cosas, sino lo que me han contado a mí, lo que he leído de Gustavo, de don Alberto, Ajá. de don Roberto Mejía Toro, ¿cierto? Sí, señor. Hacer como una gran recopilación, digerirlo y después transcribirlo. Entonces, me proyecté, me programé a hacer un libro Sí. cuyo primer capítulo sea una monografía del municipio de Andes contada por Cali. Ujú. El segundo capítulo, un diccionario de personajes de Andes, Sí, señor. fotografía de la mayoría de ellos, en la medida porque hay muchos pues que los tengo a la mano, Sí, claro. y una biografía de cada uno. Y luego un listado de los alcaldes, de los curas párrocos, de los rectores, de los abogados, de los ingenieros, de los periodistas, de los locos del pueblo, Claro. de los apodos. En este momento Claro. tengo más de 500 apodos, Por Dios. más 125 de don Roberto Mejía, más 50 de familias. O sea que hay casi 700 apodos ya, y uno ahí va a identificar hasta el papá. Sí, ¿cierto? sí. Bueno, y finalmente digamos una biografía, si se puede llamar así, de las instituciones nacidas en Andes. Qué bien. La Sociedad de Obras Públicas, Claro. la Sociedad San Vicente Paul, Macan, Claro. CONSAP, bueno, etcétera, la Cooperativa de Caficultores, Claro. Copesca, Claro, claro, bueno, instituciones, de cada uno de claro. los colegios. Bueno, Carles, le hago una pregunta pues con todos estos personajes de los que usted me habla, que van a salir en su libro. Usted acoge esta frase que se la ha escuchado a varias personas que dicen que los andinos tenemos la costumbre de nacer en cualquier parte. A ver, yo sé que hay personas muy importantes, andinos muy importantes, que no han nacido en Andes. Sí. Y sé que hay andinos hasta haciendo vehículos espaciales. Por ahí decían Sí, que usted lo había, comentó ahora, sí. que hay andinos vendiendo camellos en Arabia, Sí, en el desierto, sí. pero yo sí prefiero al andino vendiendo mulas aquí en Andes. Sí, señor. Creo que será la primera vez que lo voy a decir y públicamente yo soy muy regionalista. Sí, señor. Yo considero, utilizando una palabra de Juanes que no voy a utilizar, que Andes es el pueblo más del mundo. Sí. El mejor pueblo, conozco muchos pueblos, las pasiones son las mismas en todos los municipios. En Andes hay viejas chismosas y hombres chismosos. En Andes hay gente buena y gente mala. Claro, y en como todos en los toda pueblos parte, lo hay. sí, señor. Entonces, para mí, el pueblo más del mundo es este. Pero los andinos nos damos ese lujo de ser andinos después de vivir bajo este cielo. Entonces viene gente de Medellín a vivir acá, o de Santa Rosa de Osos, o de Santa Rosa de Cabal, Claro. o de Bogotá, o de otros lados, Claro. y se vuelven andinos, porque es que este pueblo contagia hasta lo malo. Sí, señor. Sí, señor. Andes tuvo una época muy, yo digo muy fuerte en cuanto a falta de amor propio, de sentido de pertenencia, que fue entre los años 80 y 90 con esa locura de las drogas, que en Andes se perdió el liderazgo de los andinos. En Andes había 50 cargos importantes, rectores de colegios, alcaldes, secretario de educación, presidente del consejo, gerentes de las instituciones financieras, de las cooperativas. De los 50 cargos importantes que había más o menos en 1990, por Sí. poner una fecha, 46
45 estaban en manos de personas no nacidas en Andes. Por Dios. Si uno revisaba la alcaldía, Sí. encontraba que desde el alcalde Desde el alcalde, pasando por todos los y ahí para secretarios. abajo, casi no había andinos. Por Dios. Y era sí. preocupante. Claro. Incluso el Club Kiwanis, la gente del Club Kiwanis reclamó públicamente la falta de liderazgo de los andinos. Es que era muy común de escuchar en los andinos, es que me voy de este puto cagadero. Pero Dios mío, ¿a quién se le ocurre decir eso del pueblo? Sí, sí, sí. Y muchos emigraron. Claro. Y ahora mencionabas una frase con la que yo discuto casi que fieramente, que nadie es profeta en su tierra. Sí. No, sí, sí, se puede. Se puede ser profeta. Yo miro, por ejemplo, profesionales de la talla de Rafael Zapata Rojas, Ah. Ujú. el gerente de la cooperativa de caficultores, el alcalde, Claro. El o sea, párroco. el cura párroco. O sea, ahora nos Sí, gobernamos, sí, claro. somos nosotros los andinos los que decimos. Es que en Andes el 10% son de andinos no nacidos en Andes. El otro 90% somos los andinos nacidos en Andes. Claro que sí. Entonces, era vergonzoso haber cedido tanto espacio. Sí. Pero afortunadamente Andes ha cobrado respeto por sí mismo, se ha aprendido a valorar como pueblo, ha reconocido su importancia y la importancia de nacer aquí. Aunque nacemos un poquito locos. Yo siempre he pensado que el andino tiene un rayón y he defendido esa teoría. En la medida en que si usted mira, por ejemplo, el Indio Uribe no era normal. No era normal. Gonzalo Arango no era normal. Pues tenían una Tenía cosa. que tener Doña su- Pubenza su Restrepo cosito. se levantaba a las 2 de la mañana, digamos que a ponerle los cachos al marido, no a acostarse con otro hombre, sino a escribir poesía erótica en 1920, Por Dios. ¿cierto? Sí, Entonces, sí, sí. el andino tiene esa esencia como algo que lo distingue. Donde un andino llega, se nota. Sí, de Si se va a verdad. estudiar a Medellín, termina sobresaliendo en su curso o en su carrera, Sí, termina sí. siendo alguien muy importante. Y en este momento Andes tiene gente importante regada por todo el mundo. Qué bien. Cale, y hablando de eso, dialogando con otras personas, me hablan de eso, de que ese liderazgo que tiene hoy por hoy Andes, en el que se fijan muchos otros municipios, es el hecho de que muchas de las andinos se han capacitado en otras partes del mundo, pero tienen en su mente, en su objetivo, regresar al pueblo Sí. a explotar esos conocimientos. Entonces Mire, Juan. es un liderazgo esa parte. Y amor por lo propio, que es muy importante. Pues O sea, regionalistas, lo como lo dice importante usted no ahora. es simplemente me voy de este Sí, tierrero, sí, pues para decirlo más suavecito. Lo importante es pensar en volver al tierrero. Claro, claro. Y otro elemento muy favorable para nosotros los andinos y para el pueblo en sí, que es que ya los andinos se están capacitando en Andes. Claro. Y están Gracias saliendo de a- Andes ya capacitados, con el amor por Andes, y van y llevan el discurso a otros pueblos y benefician a otros pueblos. Pero Claro, muchos, claro, y el ejemplo lo tenemos en Aupán, muchos se Sí. capacitan en Andes y ejercen en Andes. Claro. Y Es que yo- aquí en Juan, migran, mire, sí. mire qué pasó, por ejemplo, en los años 80 con el Politécnico en Jericó y en los años 90 y los 2000 con el Politécnico en Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar. Esos dos municipios le pelearon a Andes la probabilidad de tener el Politécnico aquí. Ajá. No se pudo tener aquí, se montó en Jericó, cerró. Cerró. Casi todos los estudiantes del Politécnico eran de De Andes. Andes. Claro. Se montó en Ciudad Bolívar y casi todos viajaban de Andes. Así es, así. ¿Qué pasó? Aquí montaron la Universidad de Antioquia y eso es un éxito total Claro, de descentralización, Claro. de Es regionalización más, de la Se queda educación. pequeña hoy por hoy. Hoy por hoy. Y frente a los demás son como 9, no sé, sedes subregionales de la Universidad de Subregionales, sí. Antioquia. La más exitosa es la de Andes. Sí. Porque han tenido amenazas de cerrar algunas. No me diga. Caucasia, Sí. ¿cierto? Entonces, Andes se alimenta, se retroalimenta el mismo. Andes tiene una dinámica interna muy fuerte, el comercio, la producción cafetera, tantos profesionales, ¿cuántos abogados hay en Andes? ¿Y cuántos andinos son? ¿Cuántos abogados son andinos? O sea, ya ahora lo que vemos es gente de Andes triunfando en Andes. El gerente de la cooperativa de caficultores es de Andes, se profesionalizó en Medellín, regresó, es un joven exitoso.
Y ejemplos hay muchos. Bueno, Cale, de todas estas historias, de todos estos andinos que usted nos comenta, ¿van a estar en su nuevo libro? Vea, Juan, y a los televidentes, muchos historiadores reclaman el por qué la historia se cuenta nomás desde unos nombres. Por ejemplo, la historia de la fundación se cuenta desde Pedro Aramburo, Pacho Toro, Sí. Pedro Antonio Restrepo Escobar, Lázaro Aramburo, de los Castañeda, de los Vélez, ¿cierto? Sí, sí. Pero nadie sabe cómo se llamaba el barbero del pueblo. fundador, o el que le hacía las herraduras a los caballos. Claro, claro. Nadie sabe. ¿Qué pretendo yo? Mostrarle a la posteridad 500, 800 o 1000 personajes con los que me ha tocado este viaje en Andes, este viaje por la vida, mostrarlos ahí, que dentro de 50, 70 años, no solo que se reconozcan los parientes, sino que se reconozca, por ejemplo, podría ser un estudio antropológico, como hay fotografías de casi todos, Sí, señor, sí, señor. como es la fisionomía, bueno, etcétera, ¿cierto? Entonces yo Interesante. aspiro no a hacerle un homenaje a los famosos, porque pues como te decía ahora, famoso puede ser Claro, un narcotraficante, un violento. Digámoslo así, sino Cale. la gente del pueblo, mostrar la a la cosa. gente del pueblo. Digámoslo así, eso es como aquí que estamos en televisión, es el detrás de cámaras, es cómo se hace un programa, aquí es cómo se hace el pueblo. Eso, cómo se hace la historia del pueblo. Es Y la mostrar todo el equipo, no mostrar solo al presentador y la al cosa, invitado, sino es mostrar la cosa. a los que están detrás de cámaras, al hijo que le está teniendo los cables. Claro ¿cierto? que sí, Entonces, así es. son esos personajes, es la Eso. cotidianidad de este pueblo. Interesante, claro que sí. Entonces por hacer, digamos que un paréntesis, Sí. va desde Jairo Perrita hasta Gonzalo Arango, Imagínese. pasando por Ligia Pecosa, por Ofelia Izaza, por la primera concejal que hubo que era, era la segunda esposa del doctor Antonio Parra, el papá de Tartarín Moreira, Sí, doña señor. María Mejía. ¿Cierto? Entonces es una cantidad de hombres y mujeres, la mayoría, nacidos en Andes. Qué bien, qué ¿cierto? bien. Pues vamos a ver, pues, si nos sale el experimento. Claro que sí. Cale, dos preguntitas ya para terminar. ¿Cómo se va a llamar el libro y cuándo va a dar a luz ese libro para que todos los televidentes pues tengamos la posibilidad de digerirlo? Ahora detrás de cámaras. Sí. Hablábamos de la subjetividad de los escritores y de quien escribe y de quien hace una obra de arte. Yo siempre he pensado que eso es demasiado subjetivo. Sí, Este señor. libro, pues y desde ya lo digo, es un libro subjetivo en el que Cale cuenta una historia del municipio de Andes, su historia. Entonces, se me ocurrió que como la vida es un viaje, yo vivo en Andes y el libro es mi visión sobre personajes y el pueblo. Su El libro visión. es hasta el momento, y ya creo que después de que lo diga aquí, pues me toca ya mantenerme en esa posición. El Sí. libro se llamará Mi viaje por la historia de Andes. La historia de Andes. Eso es, muy bien. ¿Y por ahí para cuándo lo podemos digerir? Yo pienso que estamos terminando la parte de producción más o menos en septiembre, porque ya van como 2 años o 3 de trabajo. Ah, qué bien. Y ya ahora en mayo comienza un trabajo de campo grandecito. Yo quiero visitar los corregimientos para que Claro. no sea solo la gente pues, del pueblo. Claro, claro. Darle también esa importancia que merece cada Qué uno bien. de los rincones del municipio, y en cada uno de los rincones han nacido gente importante. Claro. En San José nació un politólogo muy importante, León Valencia Agudelo. Hoy es uno de los hombres más consultados por los canales de televisión, es un hombre muy importante. Nació en San José. Nació en San José, mire qué datos. Cale, me gustaría que cuando salga a la luz ese libro, pues tengamos la oportunidad de digerirlo y de darlo a conocer aquí a través de las cámaras, ¿le parece? Hombre, Juan, muchas gracias y claro, aquí estaremos. Bueno, Cale, le agradezco que haya atendido nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.